Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y bueno, pues nuestra conferencia del día de hoy es bastante interesante. La primera vez que tuve la oportunidad de entrar en contacto con esta información para mí fue absolutamente valiosa. Era un momento muy importante en mi vida de transformación y preciso estaba en Egipto, en mi primer viaje a Egipto, en un programa muy interesante que se llamaba La Iniciación del Ojo de Horus, que tenía que ver con toda la cultura y con toda la información de sabiduría que se tenía en ese momento con respecto al antiguo Egipto. Y ahí aparece la Esmeralda Quinos, pues que tenía del colegio inclusive acerca de los alquimistas y de la Edad Media y de la conversión de los metales de plomo en oro. Pero pues bueno, pero había que profundizar un poco más, era solamente una información muy efímera, muy somera sobre lo que teníamos en este momento. Y aquí vale la pena empezar a decir que realmente es esta tabla esmeralda, porque pues hace parte de una información hermética acerca de la transformación del plomo en oro. Y es uno de los textos más importantes hoy en día, y realmente es bastante breve, es muy simbólica, es muy profunda y además pues se lee como en diferentes niveles de conciencia, en diferentes niveles de información. Durante siglos pues fue interpretada por alquimistas, por místicos y por filósofos. Hay algo muy interesante de la historia que tenía yo acceso, o que me comentó pues básicamente mi maestro, y era que había sido descubierta por Alejandro Magno. Esto estaba dentro de su nudo del destino, y él con esta tabla empieza a tener como esa intención de crear una biblioteca que termina siendo la Biblioteca de Alejandría, que estaba inicialmente organizada para poder traducir esto. La tabla Esmeralda se logra traducir gracias a la piedra Rosetta, que termina siendo una transcripción en sumerio con una traducción al egipcio, y esto permite empezar a identificar estas escrituras, qué significado realmente pues era el que tenían dentro de esto. La tradición pues se atribuye a Hermes Trismegístero, creo que lo hemos hablado y bueno, se ha tenido como información, los eh, griegos lo llamaban el tres veces Dios porque tenía información de básicamente varios elementos, pero para toda la información egipcia se asocia con Tot. Tot es el sabio vinculado al conocimiento, a la escritura sagrada, a la medicina, a la palabra y especialmente a una sabiduría transversal. En la tradición hermética, Hermes o Thoth, pues representa un gran transmisor de las leyes universales. Sin embargo, desde una mirada histórica, la autoridad directa de Thoth no puede comprobarse y pues se habla de muchas leyendas y empieza a envolverse dentro de muchas leyendas. Lo que sí es cierto es que hay una tradición muy simbólica asociada a esta tabla con una sabiduría del antiguo Egipto y con una alquimia que realmente termina siendo una alquimia espiritual. La tabla esmeralda no habla solo de convertir metales, era decían, y de hecho dentro de mis investigaciones encontrar que Isaac Newton fue uno de los grandes alquimistas que precisamente muere y digamos que toda su parte final de su vida se da por este tipo de experimentos. Mm, Aquí se muestra dentro de esto un patrón universal de transformación. Para nosotros dentro de Alquimia este patrón puede leerse como un paso del plomo de la inconsciencia a un estado oro que es un estado de la conciencia. Y el plomo representa los estados densos del ser, el miedo, la culpa, la rigidez, el ego, la separación, la confusión, el dolor, el no poder integrar y no tener una vida consciente. Y el horror representa todos estos estados de conciencia refinada, y lo hemos hablado, del amor, la alegría, la armonía, la abundancia, la energía, el agradecimiento. Y de esto
pues la tabla esmeralda empieza a discernir algunos de los párrafos, yo se los voy a mostrar y dentro de esto podremos ver 7 párrafos como supremamente importantes, que cada una de estas líneas es tan nutrida y tan, tan profunda que se puede leer, como lo decía anteriormente, en diferentes niveles. Entonces, ya entendiendo que el plomo representa algunos de estos estados de nuestras estructuras mentales, emocionales y también dentro de nuestras estructuras comportamentales, la tabla nos recuerda que hay una posibilidad de transformarla, que hay una posibilidad de poder encontrar un nuevo ser humano que pueda comprender unas leyes y que esas leyes le permitan de una u otra manera transformarse a sí mismo. Entonces, pues la tabla esmeralda es un mapa simbólico que nos enseña que todo proceso de transformación exterior se refleja dentro de un proceso de transformación interior y que para transformar la vida, primero debemos transformar nuestra conciencia. Entonces, aquí vamos a empezar pues nuestra lectura de los párrafos, vamos a tener como algunos elementos. Esta conferencia es una conferencia muy corta para poder terminar de explicar. Yo realmente la primera vez que terminé estudiando la profundidad fueron 4 días de estudio con un equipo y con un maestro muy especializado en el tema, pero intentaré ser lo más breve posible para poderlo colocar. Entonces, empecemos con la lectura de cada uno de estos párrafos y empezamos en nuestro primer párrafo, esta primera línea en donde dice, es verdadero, cierto y sin mentira. La tabla inicia afirmando que existe una verdad esencial, que es la clave de la alquimia, y esto significa que la transformación empieza cuando dejamos de mentirnos. El primer paso del alquimista es reconocer lo que es la verdad, lo que yo realmente puedo verificar y lo que yo puedo encontrar. Por lo tanto, pues no puedo transformar el plomo si no lo observo, si no tengo esa posibilidad de observar. Y después sigue la otra línea y dice, aquello que está abajo corresponde con lo que está arriba. Y esta parte de esta correspondencia es el principio más conocido, es algo de lo que buena parte de las personas usualmente conoce como un principio hermético, como es arriba, es abajo. Pero este principio, a pesar de ser tan conocido, representa que el universo, las estrellas y absolutamente todo como funciona, funciona dentro de nosotros. Somos partes esenciales del universo y tenemos elementos similares al universo. Y de hecho, muchas veces, y lo explicaba inclusive con las leyes de Newton y con las leyes de Albert Einstein, y mostraba cómo la física realmente habla de la física de la conciencia y cómo la conciencia se mueve dentro de ese mismo concepto. Entonces, mi mundo externo refleja parte de lo que hay en mi mundo interno, como vivo yo, mi lugar, mi oficina, mi trabajo. Pero lo que realmente nos dice aquí esta tabla es, miren, cuando queremos observar las cosas más grandes, observamos las cosas más pequeñas y seguimos los mismos patrones y las mismas reglas que tenemos siempre dentro de esto. Y después sigue, y aquello que está arriba corresponde con lo que está abajo, y para lograr los grandes milagros de la única sustancia. Entonces, esta única sustancia aquí está hablando acerca de la unidad, ¿sí? De la unidad, de que todo nace de una fuente y que esa fuente termina siendo un principio. Y la fuente real, y lo ha terminado mostrando pues toda la física cuántica, es finalmente la energía. Es con lo que absolutamente todos estamos conectados, con lo que realmente todos somos parte y que efectivamente la materia realmente es energía y que esa energía ustedes lo estudiaron en sus cursos seguramente en su primaria, en su secundaria, en donde están los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, y bueno, ahí están como todos esos elementos y hay una gran distancia entre cada uno de ellos. Y realmente aquí es donde pues, tenemos que hablar que el ser es uno solo, ¿cierto? Es un ser absolutamente íntegro que no está fragmentado, que cuando estamos hablando de la estructura del cuerpo, la emoción, la mente, la energía o la conciencia, estamos hablando de una única estructura en donde todas están relacionadas y en donde todas se conectan. Pero aquí empezamos
a ver nuestro segundo párrafo. Y ya nuestro segundo párrafo dice, y así como todas las cosas se forman de una única sustancia, que bueno, aquí la hablaremos, y para mí sigue siendo la única sustancia, la energía realmente, a través del pensamiento de la única mente. Y aquí, wow, yo aquí realmente empiezo a explotar un poco porque cuando estamos hablando que hay una única mente, estamos hablando de una conciencia colectiva y esto se experimenta en diferentes niveles. Yo creo que cuando entramos en estados de meditación, en estados de conciencia, empezamos a encontrar muchísima información y esa información hace parte de esa única mente, una mente colectiva, de una red de información que todos, absolutamente los seres humanos tenemos y a la cual podemos acceder. Y después dice, también todas las cosas creadas se forman de una única sustancia a través de la transformación. Y bueno, pues este proceso nos invita a entender que absolutamente todas las cosas tienen un proceso de transformación y que nosotros como individuos a veces consideramos que somos un producto final, un producto terminado, que no tenemos posibilidades de pensar diferente, de sentir diferente o de actuar diferente. Aquí es donde la alquimia nos dice, venga, usted tiene esta posibilidad a pesar de ser una única sustancia. Esta única sustancia se genera a través de un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación de una u otra manera se completa y se completa dentro de todo, absolutamente todo, porque todo sufre un proceso de transformación. Y empieza esta parte de este párrafo bueno, es bastante simbólico dentro de la alquimia. Y cuando se leen o se estudian libros de la Edad Media de alquimia, se encuentran muchísimas representaciones, muchísimos arquetipos. Porque mire lo que sigue diciendo la tabla esmeralda. Dice, su padre es el sol, su madre la luna, y el viento lo carga en su vientre, su nodriza es la tierra. Y esa nodriza que es la tierra fue quien lo nutrió, ¿sí? Estos arquetipos que estamos hablando del arquetipo sol, luna, del aire, la tierra, cada uno de estos arquetipos intenta mostrarnos a algún elemento y usualmente el sol representa el oro, la luna puede representar la plata o representa el agua, representa las emociones, representa ese estado que permite a través de la oscuridad reflejar también la luz. Y cuando estamos hablando de los estados viento, también estamos hablando de los estados de toma de decisiones, en donde esa decisión se coloca y después se coloca y se siembra dentro de la tierra. Aquí habla de los cuatro pasos iniciales de la alquimia, ¿no? El fuego, el agua, el aire y la tierra, ¿sí? Y lo coloca y lo representa de otra manera. Es algo de lo que yo siempre trabajo dentro de los procesos alquímicos de transformación, sea a través de coach o a través de los talleres que tenemos, pero siempre hay un estado inicialmente fuego. Y ese estado fuego se dio porque yo tuve la capacidad de observar algo que no estaba siendo observado para poderlo transformar. Y esto me encanta cuando empiezo a estudiar física cuántica, porque la física cuántica lo dice, los estados de energía de materia se modifican por el observador. Las reglas que sigue la física cuántica por el no observador son absolutamente diferentes. Y esto les sonará súper raro y tendrán que volver a este video para poder intentar entender, pero les prometo que vamos a dar alguna conferencia de física cuántica para poder intentar entender. Entonces, en este tercer capítulo o en este tercer párrafo se habla del fuego, el agua, el aire y la tierra. Y aquí está puesto. Y dice, así se origina todo y se diviniza el universo. Y muchas de las religiones y muchas de las culturas hablan acerca de nuestros procesos de transformación, que a través de nuestros caminos de fe y de nuestro camino de perfeccionamiento, pues regresamos nuevamente a Dios, o sea, morimos y regresamos nuevamente a Dios, y es donde realmente nosotros hacemos una divinización del universo, en donde ganamos toda la sabiduría, llegamos a nuestra Ítaca y de una u otra manera nos volvemos unos seres de luz. Y termina este capítulo, su poder
inherente se perfecciona y se convierte en la tierra. Somos almas que decidimos nacer en este planeta, olvidando absolutamente todo con lo que posiblemente veníamos anteriormente. Pero aquí es donde viene todo nuestro camino de perfección y a veces algunos de mis amigos, algunas personas con las que yo siempre dialogo, les digo, mire, acá está el cielo y el infierno si usted lo quiere ver de esa manera, porque aquí es donde vamos a hacer todo nuestro camino de perfección y es donde vamos a poder hacer toda nuestra alquimia y en donde si no hemos trabajado en nuestros estados plomo van a continuar estando ahí en nuestros pensamientos completamente limitantes, en nuestras emociones de bajo nivel y en nuestros comportamientos socialmente inadecuados. Entonces, es aquí donde lo tenemos que hacer. Entonces, este capítulo 3 o este párrafo 3 es fundamental. Y después empieza a generar ya dentro del capítulo 4 un proceso un poco más alquímico y dice, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, gentilmente y con gran ingenuidad. Miren que acá es, venga, o sea, los procesos de aprendizaje que se dan a través del fuego, y el fuego es el gran catalizador, es el gran conversor, es el que puede finalmente diluir, ¿sí? Y es el que realmente puede separar. Oiga, venga, yo entro en un estado de ira, entro en un estado de desconsuelo, entro en un estado de tristeza, estoy teniendo pensamientos obsesivos. Venga, ¿qué es denso y qué es sutil? Y lo tengo que hacer, alguien me lo decía hace muchísimos años y me decía, sé gentil contigo mismo, no te exijas tanto, no termines obligándote o llevándote al borde, sino simplemente entiende que hay elementos de densidad dentro de tu personalidad y que esos elementos con la gentileza y inclusive con el amor vas a poderlos transformar. Y después dice, se eleva de la tierra al cielo y desciende de nuevo a la tierra. Muchos alquimistas hablan aquí del estado agua, que es la que obviamente llueve y cae y que luego se evapora y sube. Y bueno, este investigador japonés muy querido que hizo un trabajo bastante impresionante sobre el agua decía que este planeta se sostiene porque afortunadamente el agua del mar es salada, entonces le permite limpiar como toda la energía, pero ese estado de evaporación, ese estado de precipitación hacen parte de un estado que nosotros tenemos y ese estado de agua es todo nuestro estado de aprendizaje, de poder limpiar, de poder sanar, de poder corregir nuestro sistema de pensamiento a través de la terapia, a través del conocimiento que podamos tener de un libro, a través de los procesos y experiencias, de los rituales, de nuestra religiosidad, de lo que nosotros podamos tener. Y después dice, ¿cierto? Combinando de esta manera dentro de sí mismo los poderes de arriba y los poderes de abajo. Y bueno, pues habrá siempre que entender que somos parte de las estrellas y que siempre hay una conexión de nosotros, especialmente con Dios, más allá de la creencia religiosa que cada uno de nosotros tengamos, pero nosotros somos parte de Dios, somos una de las partículas de Dios, que puede ser que nuestra existencia sea grandiosa o mínima dentro de la existencia del universo, pero ahí es donde nosotros estamos y el poder entender que como todo funciona afuera, puede funcionar adentro de nosotros. Eh, Aquí vamos con el capítulo quinto y este capítulo quinto eh, empieza a decir ya los resultados de la alquimia. Así se obtiene la gloria de todo el universo. Pero ¿cómo se obtiene la gloria de todo el universo? Pues haciendo el proceso de transformación y de alquimia. Y la gloria, y por eso dice, así se observa la gloria de todo el universo y se iluminan todas las oscuridades. En nuestro proceso de alquimia, posteriormente al estado tierra, iniciamos un proceso precisamente de iluminación. Y ese proceso de iluminación, des en cuenta que se da a través inicialmente de la observación, del aprendizaje, las tomas de decisiones, y tengo la oportunidad de iluminar absolutamente todas las oscuridades que puedo tener, ¿cierto? Y ahí es donde sigue. Este es el más grande de todos los poderes porque domina todas las cosas sutiles y penetra todas las cosas sólidas.
Claro, el estado de iluminación permite absolutamente todo. Nos permite estar en estados de amor, de agradecimiento, de alegría, de energía. Quiere decir que ya ni siquiera nos permitimos estar en estados densos. Ya podemos estar en absolutamente todos los estados sutiles de ligereza y de perfección que podemos tener. Y esto puede trascender absolutamente todo. Y ojo con esto, y penetra todas las cosas sólidas, entendiendo desde la cuántica que ya no necesitamos atravesar ninguna cosa sólida porque todo es espacio, energía y tiempo. Así que lo podríamos hacer desde ahí. Ya casi para finalizar, dentro de la tabla esmeralda viene este capítulo de este párrafo 6 y sigue concluyendo. De esta manera fue creado el universo, o sea, a través de la alquimia. De esto salen aplicaciones maravillosas porque este es el patrón. Y cuando hablamos siempre de un patrón y cuando estamos hablando de una manera o de una forma, siempre estamos hablando de las matemáticas y de las geometrías de Dios. Y cuando por primera vez escuché acerca de geometría sagrada, yo, uy, ¿qué es esto? Pues a mí siempre me ha gustado la matemática y la geometría, pero cuando empiezo a comprender todo esto de los fractales, todo lo que sucede en los campos electromagnéticos, todo lo que se construye a través de la geometría y del universo, empezamos a encontrar patrones. Y cuando esos patrones empezamos nosotros a aplicarlos de una manera consciente en nuestras vidas, así parecieran elementos completamente sutiles como nuestros pensamientos y nuestras emociones, podemos empezar a hacer un camino de transformación. Y al final, la tabla esmeralda cierra con su último capítulo y con el séptimo capítulo y dice, por esto me llaman Hermes, el tres veces grande, porque tengo las tres partes de la sabiduría de todo el universo. De esta manera he explicado completamente cómo opera el sol. Hay tantos niveles de lectura. Hoy intenté hacerlo de la manera más sencilla, pero cada una de las palabras que está expresada dentro de la tabla esmeralda, personalmente a mí me sigue hablando. Llevo desde el año 2010, llevo 16 años estudiándola y estudiando estas posibilidades y entendiendo cómo todas las herramientas son utilizadas al servicio de un proceso alquímico realmente del alma, que es al final lo más importante. Qué interesante tener mucho oro en la cuenta bancaria, por supuesto, hace parte de la abundancia que nosotros tenemos. Pero si realmente esa cuenta no está llena, lo más importante es que esté lleno mi corazón, mi estado de conciencia, que esté en un estado de amor, de gratitud y realmente de muchísimo equilibrio como ser humano. Y eso nos regala. Bueno, tendremos más oportunidades desde Prime Alquimia de transformación y entenderemos siempre que dentro de cualquiera de los estados de nosotros como seres humanos existirán estados plomo. Siempre seguiremos un camino de perfección, como lo decía la tabla de Esmeralda, pero ojalá siempre busquemos, practiquemos, ejercitemos con mucha disciplina el camino que sea, el camino que a usted le resuene, el camino que a usted le sirva, su religiosidad, su camino espiritual, su terapia, su proceso, pero siempre con la conciencia de que tenemos la oportunidad de transformar cada uno de esos estados plomo en oro para que cuando lleguemos, como lo dice nuestro viaje a Ítaca, hasta nuestra isla que es la muerte, pues tengamos una posibilidad de llevarnos algo grandioso hacia el universo o regresando siempre a Dios. Cada uno de nosotros siempre será un ser luminoso y es parte de la tarea y de lo que tenemos que recordar en esta existencia. Y bueno, pues Prime Alquimia de Transformación está para eso. Mi nombre es Francisco Alonso Suárez Cano. Los invito y las invito a que nos den like, a que se suscriban al canal para que semanalmente y diariamente estamos colocando información muy valiosa que ustedes pueden leer, pueden escuchar, pueden ver y de una u otra manera puede terminar y resultarles siendo útil. Así que suscríbanse para que les active las notificaciones de los nuevos videos que estamos colocando. Y bueno, si ustedes lo consideran, están invitados, invitadas para que puedan compartir esta información.
Gracias por ser por parte de la comunidad que estamos trabajando y muchos de los otros seres y personas que vienen trabajando en el mundo por todo esto. Seguimos con nuestro calendario del 2026 y aquí seguimos teniendo nuestras meditaciones los días miércoles y nuestras conferencias gratuitas los días jueves, pero todos los días estamos publicando contenido a través de nuestras redes sociales y nos pueden seguir dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestro canal de WhatsApp. Ahí les dejo el código QR y dentro de todas nuestras redes sociales. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta conferencia del día de hoy. Los seguimos esperando con una serie de contenidos que todos los facilitadores de Prime Alquimia siguen preparando con mucho amor, con mucho cariño para poder facilitar estos procesos de esta conversión de nuestro plomo en oro. Que siga nuestro camino.